El título de la prédica de hoy, la verdad es que suena más a un título de diario que de prédica, pero me parece que es importante que lo miremos de esta manera. El título es: no importa dónde estoy, sino a dónde voy. Y por supuesto, esto no es consuelo para el pecado, ni esto es conformidad con los errores. Esto de decir, no importa dónde estoy, es decir, aunque haya errado, aunque me equivoqué, aunque me está costando, aunque me duele, aunque no la estoy pasando de todo bien, tengo un Dios de oportunidades y sé que Él tiene un destino glorioso para mi vida. Y cuando ya nadie tiene fe en mí, cuando ya todos están mirándome desde lejos y algunos ya empiezan a soltar palabra y a confesar la derrota sobre mi vida, yo tengo un Dios de victoria y andaré de victoria en victoria y de poder en poder. Así que yo quiero inspirarte a través de lo que vamos a compartir a que puedas ser renovado en el Señor. ¿Cuántos van a ser renovados en el Señor? Aleluya. En este tiempo, trabajando con las diferentes iglesias, los diferentes consejos pastorales, por el asunto que tenemos con la fraternidad, de consejos pastorales, les conté que hay un festival de Palau. Sí, ¿no? Les conté muchas veces ya, me parece. Pero bueno, también en las convocatorias y visitando algunas iglesias con muchas bancas vacías y algunos corazones de pastores tocados, golpeados. Y vemos que hay cierta desidia, que hay cierta manifestación de inmadurez en el pueblo y poco compromiso. Cada uno está por la suya y a veces aún desde los púlpitos se predica algo interno, íntimo. Y quisiera que hoy podamos pedirle al Señor que nos renueve en esto y que podamos tener una nueva mirada, que podamos tener la mirada que tenía Jesús cuando vino aquí a la tierra, la mirada que Él dejó en aquellos que lo siguieron inmediatamente, ese deseo de alcanzar toda la tierra, ese deseo de seguir creciendo, extendiéndose, ganando a los que se están perdiendo para que ahora sean de Cristo. Quiero hablar de un pasaje en particular, Mateo 17, versículo 1 en adelante, que de alguna manera relata una situación muy especial que a veces a nosotros nos causa gracia, a veces nos ponemos críticos, a veces nosotros cuestionamos la actitud de algunos de los seguidores del Señor, de los seguidores inmediatos, de los que seguían a la distancia. Y ahí, por diferenciarlos de alguna manera, podríamos contar a los 3 más inmediatos, a los 12, a los 70, a las multitudes. Podríamos decir de todas las multitudes, los pocos que quedaron como experiencia en el momento que el Señor ascendió para estar con el Señor por siempre. Y luego de ellos encima muchos menos, esperando en obediencia como el Señor había dictado la visita del Espíritu Santo. Y al fin solo 120 parecería fueron los que mantuvieron la fidelidad y tuvieron la intención de perseverar hasta que llegara esa visitación. Y luego de esa visitación, por supuesto, la posibilidad de extenderse, explotar en el poder de Dios. Pero vamos a leer este texto y vamos a tener una mirada algo crítica de aquellos que no hicieron bien las cosas, inspirándonos en aquel que sí hizo bien las cosas y, por supuesto, llevándolo a lo que hoy estamos viviendo y determinando cómo quiere el Señor que vivamos y, por supuesto, deseando de todo corazón que el Señor nos fortalezca y nos capacite para así poder hacerlo. Amén. Mateo 17, versículo 1 comienza diciendo: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Diga conmigo, monte alto. Versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Diga conmigo, Moisés y Elías. Hablando con él. Versículo 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí
3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Les dijo: levantaos y no temáis. Versículo 8 dice: alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite, hasta que el Hijo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les habló de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Versículo 18 dice: y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Sano desde aquella hora. Versículo 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Diga conmigo: oración y ayuno. Aleluya. Podríamos dar por terminada la predicación y la verdad es que podríamos estar diciendo en este momento, la verdad es que todo concluye en lo mismo. Concluye en ese deseo de parte de Dios de comunicarse con vos, de comunicarse con nosotros y de la mejor condición en nosotros para ir delante de Él. Por eso te está convocando a esa oración, que es la oportunidad que tenemos de hablar con Dios y también que te acerques de la mejor manera. Por eso es que está hablando del ayuno. Está hablando de ser capacitados, de empoderarnos, de poder hacer la obra que Él nos llamó a hacer sencillamente y solo por el hecho de estar en contacto con Él. A veces podríamos alejarnos de lo que es la voluntad de Dios sencillamente porque ponemos piloto automático. Porque hace 20 años, 30, 40 años que somos cristianos. Porque mi abuelo era cristiano, mi papá era cristiano y yo soy cristiano. Entiendo que entonces todo está bien. Y el Señor me está enseñando a través de la palabra que no importa que yo sea un recién llegado a este reino, si sé usar bien esa medida de fe que me ha sido otorgada y me presento delante de Dios con denuedo, seguramente voy a alcanzar los milagros y voy a ser aquel que está empoderado para llevar adelante esos milagros en aquellos que estén en necesidad frente a mí. El Señor me está garantizando el éxito en la misión que me llama a hacer y lo primero que pide es intimidad. Lo primero que pide es que yo sea cercano a Él. Yo podría ser solo un simpatizante, yo podría ser solo alguien que se dice cristiano, que se llama cristiano,
cristiano a sí mismo. Yo podría ser alguien que sencillamente chapea con que el primo es pastor, con que su hermano sirve mucho en la iglesia, pero la idea es que nosotros podamos decir: como vine, como estoy, la sangre de Cristo me ha limpiado y el Señor tiene planes gloriosos para mi vida. Bueno, más o menos los planes. Tiene planes gloriosos para mi vida. Míralo al que está al lado y decirle: viene la gloria. Quiero meditar en algunos puntos en especial. Quisiera que me ayudes y que repitas conmigo. Decí conmigo: monte. Jesús. Decí conmigo: los que suben. Los que no bajan. Los que bajan. Y los incrédulos. Cada uno de estos puntos que mencionamos los vamos a analizar en la palabra sin meternos, sin hacer una exégesis del texto, sin ir tan profundo, solamente tratando de encontrar un punto de inspiración para cada uno de nosotros. Cuando vemos la palabra de Dios, una cosa que es buena es que podamos pretender ser protagonistas, que podamos estar pensando en nuestro corazón: ¿qué haríamos en esa situación? Siempre estamos fantaseando y siempre estamos deseando: qué bueno que aparezca un ángel en casa y me diga: ¿qué hace Fer? Y yo diga: hola, y le abrazo así, le toco el ala, no sé qué. Pero la verdad es que siempre estamos fantaseando con una experiencia como esta: una nube de luz y una voz de trueno desde los cielos que suelta una revelación. La experiencia de la revelación de la divinidad del mismo Jesús, resplandeciente, mostrando su rostro. La experiencia de esa visitación de aquellos que fueron tipo de los profetas, tipo de la palabra de Dios revelada a los hombres, como el caso de Moisés y de Elías. ¿Y qué pasaría con nosotros? No sé si alguna vez te pusiste a pensar: ¿qué hubiese pasado si te tocaba a vos? No sé, justo bajaste del 501, del 306, te llevó alguien, te tomaste un Uber, llegaste ahí, estaban los 12, y Jesús hace: Pedro, Juan, Jacobo y vos. 4 lleva esa vez, te agrega a vos. Vení conmigo. Y te invita al monte, y subís al monte. Ya el solo hecho de tener esa intimidad con Cristo es algo glorioso, por lo menos para mí. Y para ellos 4. Y la verdad es que ese momento de intimidad, de ascender, de estar allí, seguramente un inicio de oración, consagrar, entregar, manifestar gratitud, soltar alabanza al Señor, y que de repente comienza a pasar algo en el rostro de Jesús. Y yo ahí parado como testigo. Yo ahí en el medio de eso. ¿A cuánto le gustaría esa experiencia? Gloria a Dios. Y entonces el Señor transfigurándose, y yo no doy más de la sorpresa, y lo miro y veo los detalles, y casi que no puedo ver por ese resplandor de gloria. Y en el medio de eso, otra nube mayor que lo cubre todo. Y en el medio de eso veo el perfil de esas 2 figuras que están ahí frente a mí. ¿Y yo qué hago ahí? Toda la humanidad se está perdiendo esto y yo estoy en esa situación. Inmediatamente después la voz que truena y que empieza a revelar quién es Jesús. La deidad de Jesús es el Hijo de Dios. Y encima el consejo de oírlo. Y yo estando ahí, oyéndolo. Y ahora entonces cuando yo estoy en este lugar y yo puedo imaginarme esa situación, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Hubiese hecho lo que criticamos de Pedro? ¿Hubiese hecho bueno, dale Jesús, que queda poco, tenemos que bajar? ¿Hubiésemos dicho, no, el ministerio nos llama? ¿O hubiésemos dicho, hagamos una enramada, quedémonos a vivir acá? No sé qué hubiésemos hecho. Cada uno de nosotros, según el momento que esté transitando, seguramente hubiese manifestado alguna condición diferente. Pero qué bueno poder tener experiencias como esa. Ahora, quiero decirte que desde que el Señor ascendió, vos tenés acceso a todo tipo de experiencias, a experiencias tan gloriosas como esa, a la mayor de todas, que es la visitación del Espíritu Santo. Y con la visitación del Espíritu Santo está
la revelación de su palabra, la revelación de los libros de los profetas, la revelación de la deidad de Jesús, con la manifestación del poder del Espíritu Santo, está la revelación de quiénes somos nosotros en Cristo y lo que Cristo tiene para nuestras vidas. Y allí entonces nosotros dispuestos a que Dios siga operando con poder en favor de cada uno de nuestras vidas. Así que vamos a estar meditando en algunos de ellos. Lo primero que tenemos que hablar es del monte. Monte es oración. Contale al que está al lado. Oración. Así que si el monte es oración, preguntale ahora, ¿cómo andás de monte? Los de la mañana. Yo pregunté si oraban 4 horas por día y algunos no oraban 4 horas. Decirle que está al lado, wow. Después seguí preguntando y pregunté si 2 horas. Nada. Pregunté si 1 hora. Decía que está al lado, nada. Pregunté media hora. Pregunté 15 minutos. 1 minuto. Y bueno, y vine muy esperanzado en escucharlo a ustedes. Y como estamos saliendo en vivo, digo, esto va a quedar registrado para los de la mañana. Y dispusimos otras cámaras desde allá que están enfocándolos de frente. ¿Cuántos no oraron 1 minuto por día, todos los días de los últimos 7 días? ¿Cuántos no levantan la mano porque tienen miedo a la cámara? La oración es... ¿Qué es la oración? Alguien que me diga rápido de por ahí. ¿Y no te hablas con Dios? Así en la jerga de todos los días, a veces con ese ni me hablo, porque estamos medio enojados con alguien, ¿no? Por ahí, si lo llevamos a lo telefónico, decimos me clavó un visto. Y ¿habrá sido que Dios te mandó un mensajito en estos días? Dijo, este versículo es para él o para ella. Chiqui, un visto. A lo mejor quería iniciar una conversación con vos. A lo mejor estaba dispuesto a que se abran la ventana de los cielos, a empezar a fluir sobre tu vida. Quizás a partir de ahora podemos hacer planes y comenzar a tener proyectos de oración. Para la oración lo que hace falta es sencillamente disponerse. Es bueno estar concentrados y hacerlo en un lugar aislado, pero si no podés, si el tiempo te apremia, si se te hizo tarde, es bueno seguir en oración. En Tesalonicenses dice que en todo tiempo debemos orar y eso significa que prendo la radio y estoy en contacto. Digo, aquí Fernando, Espíritu Santo, y empiezo a hablar. Y mientras tanto sigo con lo mío. Comienzo mi día, hago mis labores, pero de vez en cuando, en lugar de clavarle el visto, acá Fernando, a disposición. Acá Fernando, la estoy pasando mal. Acá Fernando, necesito de tu ayuda. Acá Fernando, estoy siendo tentado. Acá Fernando, gracias Señor, pude vencer. Acá Fernando, y voy charlando con Dios. Y en el medio de eso, en mi ejercicio, empiezo a tomar compasión y empiezo a mirar a mi alrededor. Y no solamente digo, acá Fernando, bastante bien la voy llevando, sino que empiezo a decirle, Señor, ten misericordia de Juan, con el que estuve hablando hace un ratito, que me atendió en un negocio y me contó todos sus problemas. Tener misericordia de aquel, saná a aquel que se cruzó en mi camino. Usame para llevar gracia y frescura, renuevo a ese matrimonio que voy a visitar en 5 minutos. Y sigo conectado con el Señor. Por supuesto que debería tener un momento de mucho más intimidad y en ese momento pueda estar enfocado solo en Él. Y eso va a ser a través de un ejercicio. Y ustedes pueden llegar a hacerlo de esta manera, decir, puedo empezar con 1 minuto. Yo sé que ustedes son de orar por lo menos, no quiero ni decir para no avergonzar a los de la mañana más que nada, pero la verdad es que ustedes son de orar mucho.
Y entonces la idea es que podamos ir por un poco más. Porque si hemos sido bendecidos como hemos sido bendecidos, de la manera que oramos, ¿cuánto más nos va a bendecir el Señor si somos capaces de orar un poco más? Decirle que está al lado, oremos más. El monte, entonces, ¿qué tipo de oración? Implica que yo me enfoque en Dios y deje de enfocarme en otras cosas. Dice el Salmo 121, versículo 1 y 2, alzaré mis ojos a los montes. Se pregunta el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pregúntale al que está al lado, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice el Salmo, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Me gusta la firma que tiene el texto, porque dice, no viene de cualquiera, viene del que hizo todo lo que existe y todo lo que hay. Él es el que me socorre, Él es el que está a mi cuidado. Así que tengo que alzar la vista. No te quedes con lo que está a tu nivel, no te quedes con lo que estableció este siglo, no te quedes con lo que está al costado. Alguien puede tener un buen consejo, alguien puede manifestar que es muy sabio, pero no hay nada mejor, no hay nada mayor que aquel que creó los cielos y la tierra. A Él tenemos que ir en el nombre de Jesús. Isaías 2, versículo 3, dice, venid, subamos al monte del Señor. De alguna manera está convocando, venga, busquemos las cosas de arriba, venga, vamos por lo espiritual, vengan, hablemos con Dios. Tantas cosas hablamos por día. ¿A cuánto le gusta hablar de fútbol de vez en cuando? Bueno, alguno debe ser independiente, ya no quiere hablar, pero yo ya no hablo más. Yo con Bocini dije no hablo más. Así que, pero la verdad es que ahora llega el Mundial y ¿cuántos van a Qatar de acá de la iglesia? Si quiere ir, ¿a dónde quieren ir? A Qatar, desacatar van a ir. Pero la verdad es que yo creo que tenemos un Dios que no tiene límites en cuanto a darnos, a obsequiarnos. En este tiempo estuvimos escuchando testimonios gloriosos en algún congreso que estuvimos con Zulma y los testimonios por ahí no eran esos testimonios, estaba enfermo y el Señor me sanó, fui por algo más y pude obtenerlo. No solamente fue sacrificio, sino que fue el poder de Dios haciendo un milagro en mi finanza, en mis negocios, en mi familia, en mi vida. Y por supuesto eso también nos inspira a creer que también el Señor tiene cuidado de nuestra salud, de nuestra familia, de ese vínculo familiar. Así que yo tengo que estar creyéndole a Dios por más y el Señor lo va a hacer para la gloria de Él. Tengo que ir a ese monte, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará. Mire, cuando uno va a ese monte, dice este texto en Isaías 2, versículo 3, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor, venid. Subamos al monte del Señor, la casa del Dios de Jacob. Y entonces el texto nos está enseñando y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Sabe? Cuando nosotros simplemente profesamos o declaramos que al justo le irá bien por lo que la palabra dice, el justo es aquel que sabe estar en obediencia, el que se alinea, el que está sujeto. El justo es aquel que, pesado por Dios, cuenta como justo. Así que se entiende que el justo camina los caminos y trasciende a través del impulso que el Señor le da, pero bajo la guía y la compañía del Señor. Todos nosotros podemos tener grandes ideas, pero las grandes ideas nos pueden llevar a grandes problemas. Pero cuando la gran idea viene del Señor, tenemos garantizado el éxito en el nombre de Jesús. Colosenses 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ministralo al que está al lado, decirle no en las de la tierra. Wow, qué autoridad que tiene. ¿Tembló mucho? No. Decirle de nuevo, no en la de la tierra. Aleluya.
Entendimos entonces que necesitamos tener mayor tiempo de oración, mayor búsqueda, darle calidad a nuestra oración. A veces dejamos la oración para cuando ya estamos con un sueño bárbaro y nos quedamos dormidos en el medio. A veces tenemos la oración cuando estamos en la previa y estamos orando y mirando el reloj para salir corriendo a una situación. La idea es que podamos entonces estar en un contacto permanente, pero también separar ese tiempo para orar, para anotar, para ver cosas, para gozarnos en lo que Dios va a hacer. Hoy justo estábamos hablando con Zulma de empezar de nuevo con los martes de testimonio, porque nosotros nos enteramos de un montón de respuestas de Dios, de un montón de cosas que Dios hace, de sanidades, de restauración, de prosperidad, pero nosotros solos y ustedes no. Entonces lo que queremos hacer es que tengamos un par de martes al mes ese tiempo para que ustedes pasen y puedan dar testimonio y contar lo que Cristo ha hecho. No en el año 44, sino lo que hizo el Señor en este mes, en estos 2 meses, y podamos mostrar a todo aquel que esté como oyente que tenemos un Dios de victoria. Aparece también nada más y nada menos que Jesús, el Hijo amado, el Hijo de Dios. Y dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuchar la voz de Dios que suelta una frase como esta me inspira a poder determinar la deidad de Jesús. Lo que estaba pasando con todo ese evento era que la deidad de Jesús estaba siendo revelada a los que estaban allí y hoy nos está siendo revelada a nosotros. La deidad de Jesús es la que nos permite alcanzar cada uno de los beneficios y todas las promesas que el Señor tiene para con nosotros. Pero el Señor da también, aparte de la revelación, una indicación y dice, a Él oíd. Enseñale al que está al lado, a Él oíd. Cuando entramos en un tema como este, podríamos estar por mucho tiempo hablando de nuestro Señor y por supuesto que Él es el centro de todas nuestras predicaciones y Él es el que está por encima de todas las cosas. Él es nuestro auxilio, Él es el que trajo la gracia, Él es el que nos ministra misericordia y es por Él que tenemos acceso. Es por Él que dejamos de ser contados como aquellos que se perdían y hoy tenemos victoria. Somos contados como salvos para la gloria de Dios. Pero la idea es que podamos entender lo que estaba pasando alrededor de Él, en esa revelación. Y entonces aparece allí Moisés y Elías. Cuando aparecen Moisés y Elías, alguno que tiene una lectura superficial y ve desde afuera, pensaría Moisés y Elías estarían ya muertos. ¿Qué sería? ¿Un fantasma? ¿Sería el espíritu de ellos? Ustedes que jugaban a la copa, ¿cuántos jugaron al juego de la copa? Los de la mañana, todos. ¿Ustedes? No. Una vez así que tocarlo al que está y decirle, sé sincero. ¿Cuántos tienen un amigo que jugó el juego de la copa? Ustedes también, entonces. Yo jugué al juego de la copa y ese día estaba Patriota, San Martín, Bolívar aparecieron y se puso heavy, se rompió la copa, un susto me pegué. Yo iba a gimnasia, no podía correr una vuelta a manzana, sabés, corrí 17 cuadras hasta mi casa, no me podían alcanzar. Llegué a mi casa y mi mamá... y me rezó 4 Padre Nuestro, 16 Ave María y estaba peor que antes. Pero la verdad es que tuve mucho miedo, quedé aterrorizado con eso. Pero cuando conocí a Cristo entendí de qué se trata y sé que el que está conmigo es mayor que cualquier otro. Así que lo que estaba pasando ahí, según la óptica de algunos de nosotros, podría decir, y apareció, no sé cómo le dicen ustedes, pero en mi familia, a mis tíos que habían muerto, le decían el finao tanto, ¿no? ¿Cómo le dicen en la familia de ustedes? Finucho, ¿no? Pero claro, pero el que ya no está, murió. Y yo, cuando yo nací,
Yo nací el 3 de noviembre de 1997, 8. Y ese mismo día, el 3 de noviembre, palma el tío Vicente. Murió mi tío y por eso yo me llamo Fernando Víctor. Así que el tío me dejó el nombre. Y cuando hablábamos en casa, mi abuela decía, me acuerdo del finadito Vicente. Y ahora yo me imagino a algunos de los que eran de la cultura hebrea y estaban ahí, quizás, por supuesto, con otro lenguaje, pero yo quiero traerlo a nuestros tiempos, ¿no? Pensando, mirá, está el finado Elías o el finado Moisés ahí. Pero la verdad que no cabía tampoco la palabra porque ellos no habían muerto. Mejor dicho, de uno tenemos plena seguridad y de otro hay una expresión como esta y otros textos que vamos a leer que nos ayudan a entender que se trataron de personas que quedaron a la espera de un momento como este. Así que aparecieron ellos y tanto Moisés como Elías se encuentran con Dios en el monte a lo largo de su vida. Tenían experiencias en el monte, eran gente de oración, gente que creyó, gente que está contada como muchos de los personajes de la Galería de la Fe, que creyeron de antemano, que vieron a la distancia lo que iba a suceder y creyeron. En medio de nosotros a veces hay gente que no porta la fe que debería, que habiendo tenido documentada la presencia de Cristo, habiendo sabido del sacrificio del Señor, teniendo revelación, evidencias de la presencia del Espíritu Santo, el mover del Señor en las iglesias de Jesucristo y llenos de dudas y haciéndose preguntas, ellos simplemente pensando, algún día vendrá. Y porque yo creo, viviré. Y determinaron que vivirían porque creían que un día vendría el Salvador. Y eso hizo que se apasionaran, que buscaran a Dios y que tuvieran intimidad con el Todopoderoso, que fueran gente de monte. Y nosotros tenemos que tener el deseo de ser gente de monte. Así que ellos, por supuesto, eran convocados en el monte de Horeb, eran de buscar. Y por supuesto que ahí tenían ese encuentro con el Todopoderoso Dios. Elías no sufre una muerte de la que contamos como muerte terrenal, sino que Elías subió en un torbellino a los cielos, nos cuenta Segunda de Reyes 2:11. Como Eliseo ve que esto sucede, está imbuido con un espíritu que era el que estaba en Elías, aún se atrevía a pedir una porción mayor, una doble porción, de modo que los otros profetas dicen en Segunda de Reyes 2:15, el espíritu de Elías descansa sobre Eliseo. En el caso de Moisés, la Biblia dice en Deuteronomio 34, versículo 9, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Los dos dejaron legado, los dos trascendieron a través de otra persona ministerialmente. Los dos fueron gente que estuvo en contacto y que entendieron que al fin de sus días quedaría algo sobre la generación siguiente. Moisés había puesto las manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales, prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos los siervos y a toda su tierra. Versículo 12, y en el gran poder y en los hechos grandiosos, terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ahora, el versículo 5 de Deuteronomio 34 nos dice, y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Pero ahora viene lo que nos ayuda a poder darle un poco de forma a esta aparición, a este momento tan glorioso, donde están Moisés y Elías. Y el versículo 6 dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Cuando vamos al original, en lugar de entenderse como que enterró, se presenta una palabra que puede traducirse como que trascendió a otro nivel, a otro plano, como que Dios se lo guardó. De acuerdo al texto y como lo leemos, lo que estamos diciendo es,
del funeral se encargó el Señor. El Señor lo enterró, lo puso en un lugar, nadie sabe dónde está. Y cuando Dios hace algo así es porque quiere servirse de esa vida otra vez y simplemente lo separó. Podría ser entonces claramente que lo dejó en otro plano a la espera de un momento para manifestarse otra vez, ya sea en esa ocasión festejando que Cristo estaba haciendo la obra de Dios y preparados para ese momento de eternidad, donde juntos por siempre estaremos con el Señor para la gloria de Dios. Entonces, Elías y Moisés son tipo de la vida eterna. El fin de sus días aquí en la tierra es el comienzo de la eternidad. Por eso es que podemos creer que el Señor comenzó algo en nosotros, pero que será completo por siempre y en la eternidad en su presencia. Somos eternos para la gloria de Dios. Entendemos entonces que Dios tiene planes que van mucho más allá de los años de vida. Por eso quizás el hecho de pensarlo de esta manera nos ayude a vivir de otra manera nuestros días. Quizás estás muy afanado porque no podés terminar parte de tu casa. Quizás estás muy afanado porque no podés cambiar el auto. Quizás estás muy afanado porque no podés terminar una carrera o porque no podés salir de una determinada situación o de un determinado nivel y te estás desenfocando de algo que es mayor y que es mucho más poderoso. Quizás hoy podamos ir delante del Señor y estar delante de Él siendo ministrados, entendiendo que el hecho solamente de ser un escogido de Dios, de ser llamado a este tamaño de revelación y de ser contados en los planes eternos de Dios es algo para festejar y para gozarme cada día de mi vida. Y cuando yo empiece a tener esa actitud, vendrá la provisión. Cuando yo empiece a tener esa actitud, vendrá todo lo que el Señor tiene para completar mi gozo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Pero tengo entonces que dejar de enfocarme en lo terrenal. Tengo que dejar de mirar aquellas propuestas, aquellos desafíos que salen de los pares, que salen de las modas, que sale de lo que se establece en nuestra sociedad, sino mirar lo que Dios está esperando de mí y todo lo demás viene, porque Dios no avergüenza a nadie, sino que Dios nos exalta públicamente para la gloria de Él, para la gloria de Él. Así que me parece que lo de la mañana decían amén más fuerte. Dios nos exalta públicamente. Ah, no, me confundí. Ustedes andan mucho mejor. Decirle al que está al lado, chorreas Espíritu Santo. Aleluya. Colosenses 3:3 dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando leemos este texto, con Cristo en Dios, lo que entendemos es que parecería que Dios tiene estas características y nos ayuda a creer en esa interpretación de que Moisés fue escondido para un determinado momento. Y nosotros que decidimos morir a nuestra vieja manera de vivir, también hemos sido escondidos en el Señor para la gloria de Dios. El Señor dice entonces, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso implica que el diablo no te toca. Eso implica que los planes de Dios se cumplen en tu vida. Eso determina que no importa lo que se levante, no te encuentra. No puede deshacer lo que el Señor ya hizo. Y entonces somos portadores de esa victoria para la gloria de Dios. Aparecen allí entonces algunos personajes, los que suben. Dijimos, bueno, los que suben estarían muy contentos. A todos nos gusta ser elegidos, ¿no? ¿Cuántos jugaban al fútbol y hacían la pisadita? ¿Sí? ¿Jugaban en el potrero? ¿Alguna vez jugaron? Sí, 1, 2. Los demás jugaban al hockey. Pero la verdad es que cuando se hace la pisadita elegís a uno. Siempre hay un Diego ahí, lo eligen a ese. El último, yo era el último, siempre elegían. Vos andá largo, me decían, parate en el medio. Y por ahí de rato me gritaban, mira para acá, que acá está la calle. Bueno, me iban explicando, ¿no? Pero la verdad es que uno entiende que... Pero he atajado alguna que me pegó acá. Pero bueno, pero lo que entiendo es que no siempre somos todos Diegos y hay un orden y se va eligiendo a este, al otro y se los va llamando. Y en esto, la verdad es que alguien se siente privilegiado y alguien a veces puede sentirse mal. Inclusive cuando dentro de las filas de la iglesia alguien dice, voy a salir a hacer una misión, un trabajo, algo, ¿me acompañás vos?
a veces por el tiempo, por las condiciones, porque espiritualmente está bien, y alguien que se siente que quedó afuera, si es maduro, va a pensar, quizás me falta un poquito todavía, tendré que ir más al monte, tendré que buscar más de Dios, y entonces llegará el momento donde voy a ser convocado y tengo lugar en la obra para la gloria de Dios. Pero podría ser que, más que nada los de la mañana, podrían ser que se pongan celosos. Podría ser que de los 12, esos que se quedaron, charlen entre ellos. Y no dice nada el texto, pero yo quiero pensar que no era solamente una cuestión de fe, quiero pensar que era una cuestión de la postura que tenían. Estar sencillamente en un lugar y saber que el maestro con el que caminás todos los días, que vas todos los días, y de repente se va con 3 y te deja a vos, y entonces no sé si estarían con el mismo ánimo de orar por el endemoniado, por todo lo que estaba sucediendo en el lugar. Y como eran tan humanos como nosotros, seguramente, como cualquiera de nosotros, quizás habría un poco de celo. Hubiese pensado, ¿quién es este Pedro para que siempre ande ahí? Eso me pasa porque yo me quedo callado. Tendría que hablar cada rato como él y empezaría a hacer proyectos de cómo conducirme de aquí en adelante. Pero al fin, ese día, 3 solos fueron los que subieron. El Salmo 24, versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde el mismo texto, el limpio de manos y puro de corazón. El Señor sencillamente pide que te sirvas de su favor, de su misericordia y de su preciosa sangre para poder estar en condiciones frente a Él. Lo que pide es que puedas estar limpio de manos, y eso es que haya arrepentimiento, que haya renuncia y que ya no haya una misma actitud que antes de Cristo o que antes de esa renovación, que antes de ese momento, y entonces pensar en una continuidad de pureza, puro de corazón, un corazón listo, atento, que se mueve al ritmo y que vive de acuerdo a lo que Dios ha determinado. La respuesta a este mismo texto aparece. Mire, quiero leer, el que camina en justicia habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, que como en el versículo 15 llega delante de Jesús y dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído y tus discípulos no pudieron sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa. Muchos comentaristas se enfocan en esta exhortación enfocada justamente a los discípulos que se habían quedado. Pero esta exhortación es un poco más amplia y va más allá, porque inmediatamente después dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y suelta otra pregunta, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero había hablado de una generación incrédula. Y la generación incrédula es todo aquel que con sus hechos no manifiesta que ha creído y que el Señor está reinante en su corazón. Tenemos que estar listos para permitir que el Todopoderoso Dios nos saque del nivel de incredulidad y nos lleve a esa posibilidad de ser contados como salvos en el nombre de Jesús. Los incrédulos, según el libro de Efesios, habla de esta manera sobre ellos y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El que no tiene a Dios está en el mundo. El que venía a la iglesia, el que de vez en cuando pinta, congrega, pero está en el mundo, no tiene a Dios. No puede clamar, no puede pedir auxilio, no puede ser favorecido.
Necesitamos ir a Dios, necesitamos ir al monte, necesitamos darle un lugar muy alto en nuestro ser. En el mundo vamos a encontrar placeres. A los de la mañana confesaron que les gustaba pecar. Y resolvimos que la verdad que el pecado no debe ser tan feo. Por algo todos están tentados de continuo a pecar. Pero sí, por la palabra sabemos de las consecuencias. Y sí sabemos de quiénes son esos planes. Por eso es que debemos alejarnos de esa condición de incredulidad en el nombre de Jesús, para ser de los que creen. Porque el que cree obedece, y el que obedece recibe los beneficios y las recompensas por su fe y por su obediencia. Por eso es que algunos de nosotros hemos dicho que creemos porque estamos dispuestos a recibir un milagro, a recibir el favor. Yo creo que Dios me puede bendecir, pero también tenés que creer de tal manera que entiendas que la palabra de Dios es autoridad en tu vida y que tu conducta tiene que estar alineada a esa palabra, y por esa fe y por esa obediencia vas a ser bendecido. Y si no hay fe y no hay obediencia, no hay bendición. Y si no hay bendición, es natural que en el mundo haya maldición. Por eso es que hace falta maquillarse tanto, por eso es que hace falta mostrar la cara de feliz cumpleaños, por eso es que hace falta fantasear con que me va bien, contarle a todos los demás lo feliz que soy. Por eso es que nos servimos de las redes sociales, nos servimos de todo para que los demás nos vean lo mejor posible, a pesar de que estoy depresivo, derrotado y a punto de pasar a una eternidad de muerte eterna. Sea el Señor el que nos ministre y no las palabras de un hombre. Que sea Dios, el Dios de oportunidades, el que nos saque de toda mentira diabólica. Dice la Biblia, y hablando de los incrédulos a nivel de otras cosas que pueden sonar hasta más chocantes, Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hoy tomamos autoridad en Cristo para renunciar a todo vestigio de incredulidad, a toda propuesta del diablo. Algunos suben al monte porque entendieron que hay que buscar a Dios en el monte, pero también pudiéramos encontrarnos en el monte en el que somos convocados por el mismo Satanás para ser ministrados en mentira y en error. Seamos capaces de buscar siempre a Dios. Dice el Salmo 138, versículo 6. Que nuestra postura tiene que ser en condición de humildad. Dios atiende al humilde y mira de lejos a los altivos. Cuando voy delante del Señor, no tengo que ir a decirle: Señor, yo caí porque me hizo caer ella, porque Él me hace enojar, porque ella me envidia, porque el otro me tiene bronca. Cuando yo voy delante del Señor, tengo que decir: soy miserable. Tené misericordia de mí. No tengo con qué pararme delante tuyo. Un Dios tan grande como vos, ayúdame, Señor. Eso es humildad delante de Cristo. Y qué mejor que ejercitar la humildad delante del todopoderoso Dios. Mire, hay otro texto en Isaías 57:15, dice: porque así dice el alto, el sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Yo habito en lo alto. ¿Dónde habita? En lo alto. Y agrega: y santo. También con el contrito y con el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, de aquellos que no la están pasando bien, de aquellos que están quebrantados. Abrí tu corazón delante del Señor. No tengas un hastín preparado para el Señor también. Quizá a veces contar las perdidas delante de gente hace que todavía
te saquen de consideración. Pero contar las perdidas delante del Señor es lo mejor que puede pasar, porque Él se va a encargar de tu restauración y de sacarte en victoria, libre de todo mal. Mateo 4, versículo 8 y 9 dice, y este es el momento que yo te decía, que el mismo diablo genera montes. Dice, le llevó el diablo a un monte muy alto, y en ese lugar no reveló, como hizo el Señor, la deidad de Cristo, ni reveló la unidad que había con la obra de Cristo y los profetas y la Escritura, sino que lo llevó a ese lugar para tentarlo, para mostrarle las cosas que hay en este mundo. Lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo te daré, si postrado me adorares. Y sencillamente este texto me enseña que a algún monte de los dos voy a terminar yendo, y a alguno de los dos voy a terminar adorando. En las cosas del Señor no hay imparciales. O adoro a Jesús o termino adorando al diablo. Y por supuesto que el mentiroso, padre de mentira, seguramente no te va a dar nada de lo que promete y se va a quedar con tu vida. Pero es necesario que nosotros meditemos a qué monte estamos yendo y a quién estamos adorando. Proverbios 4, versículo 18, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto tiene que darte paz y tiene que hacerte entender que no necesariamente tiene que ser una cuestión espontánea. No tiene que ser simplemente que yo llegué al Señor y me transformé al 100% y de completo. Está bueno decirle, Señor, voy mejor que ayer. Señor, mañana quiero ir mejor que hoy. Señor, sé que todavía me falta. Pablo mismo decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sigo, insisto, persevero, voy rumbo a la meta. Tengo que determinar que no me tengo que detener. A algunos parecería que es más fácil. Algunos llegan a Cristo en 2 o 3 meses, parece que refleja gloria cuando entra a la iglesia. Y algunos por ahí se pasan los años, estamos muy parecidos, pero lo importante es que podamos mirar hacia atrás y podamos decir, no importa cómo estaba ayer, hoy estoy mejor. Y hay seguridad de que mañana voy a estar mejor que hoy. Contale, dale testimonio al que está al lado, decirle, mañana voy a estar mejor que hoy. Colosenses 3:10 dice, revestidos de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos, a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. El Señor tiene ese proyecto, quiere meternos en esos planes, quiere llevarnos al pleno conocimiento. Tenemos que ir al monte del Señor. Dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y en este pasaje resumimos todo lo que hablamos. Todo tiene el único sentido de que extendamos el reino. El Señor no te arrebató el día que lo confesaste como Salvador y te llevó con Él de inmediato, porque tiene una misión con vos acá en la tierra. Algunos de nosotros quizás estemos para que naciones vengan a Cristo. Algunos de nosotros quizás estemos para que la suegra se salve. Algunos de nosotros estaremos para que un vecino con el que nos odiamos toda la vida, nos tiramos piedra desde chiquito, y ahora le vamos a hablar de Cristo, lo vamos a bendecir y va a ser salvo para la gloria de Dios. Ministrarlo al que está al lado y decirle, orá por el vecino. Aleluya. Así que estamos en esta tierra con un propósito y vamos a ser el canal que Dios va a usar para la bendición en el nombre de Jesús. Quiero leerte este texto de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. David, reconociendo que solo Dios podía hacer esta obra de transformación, oró de esta manera. Y te invito a que inmediatamente después que lea podamos orar de esta manera. Oró diciendo en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es muy poderosa la palabra y quizás auxiliados por el Espíritu podamos comprender la necesidad que tenemos de esto y entonces podamos orar como el salmista lo hizo y recibir lo que el mismo Dios de ayer y de hoy y de siempre está dispuesto a hacer.